Hola a todos, mi nombre es Pedro Ramos de Santis, pertenezco a la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas de la Escuela Superior Politécnica del Litoral, en Guayaquil, Ecuador. El tema de mi ponencia es Comparative Multivariate Analysis of Traditional and Active Learning Methodologies in a Public University. La estructura de la presentación consta de introducción, objetivo de la investigación, explicar en qué consiste la metodología de aprendizaje activo, población, muestra y variables de estudio, así como la metodología empleada en la investigación, principales hallazgos y discusión respectiva. Introducción. Debido a la baja tasa de admisión y del desempeño académico en el sistema de admisiones y a la baja tasa de aprobación de las materias aprobadas, tanto de transversales como fundamentales en el área de ciencias exactas en los primeros años de carrera universitaria, así como la falta de conocimientos básicos con que los bachilleres llegan a los sistemas de admisión de las universidades y en especial al ESPOL, esta institución creó en el año 2018 una alternativa a la metodología tradicional de enseñanza-aprendizaje, llamada aprendizaje activo, metodología centrada en el estudiante y basada en recursos tecnológicos. El objeto de esta investigación es demostrar la efectividad de la modalidad innovadora de aprendizaje activo en el desempeño académico del estudiante al final del primer año de carrera universitaria, comparando el grupo de quienes tomaron el curso de admisión con modalidad tradicional con quienes lo hicieron con el aprendizaje activo. En lo que tiene que ver con la metodología de aprendizaje activo, esta es una modalidad de enseñanza-aprendizaje centrada en el estudiante y basada en recursos tecnológicos, que cumple el ciclo de actividades que ustedes ven en la diapositiva, en la que como ambiente de aprendizaje se dispone de recursos tecnológicos tales como proyectores, tablets, pizarrones, mesas para 5 estudiantes, ya que los estudiantes son agrupados en ese número. Se empieza con la preparación de material autónomo que se envía al estudiante, que por lo general son lecturas o videos que el estudiante debe revisar previo a la clase. Al llegar a la primera clase, el estudiante realiza de manera individual un control de lectura en una plataforma académica tecnológica. Una vez terminado este control, lo repite, pero en forma grupal. Terminado esto, se procede a hacer la respectiva retroalimentación. Concluido el control de lectura, se procede a realizar el taller en el cual se resuelven ejercicios concernientes al tema de la clase. Una vez terminado el taller, se hace la retroalimentación y la clase concluye. Estas dos actividades se repiten en todas las clases hasta terminar cada capítulo de una materia determinada. La siguiente actividad consiste en una clase vía streaming donde el profesor se reúne de manera individual con sus alumnos para absolver dudas sobre el banco de ejercicios del capítulo respectivo. En la siguiente clase se realiza la actividad exposición de ejercicios, en la que el profesor asigna a cada grupo un ejercicio de banco de problemas y los estudiantes deben exponer ante el profesor y sus compañeros la solución del ejercicio y responder ante cualquier pregunta del profesor. Se continúa con una actividad denominada tutorial, en la cual el profesor asigna en la plataforma tecnológica 2 o 3 ejercicios de nivel intermedio o superior a los estudiantes, quienes en grupo deben realizarlo en sus respectivas pizarras. Una vez terminado, deben cargar la foto al sistema, la solución del ejercicio, y es ahí donde la califica el docente. Como última actividad del ciclo y la más fuerte de todas, se tiene la denominada prueba de salida, en la cual el estudiante, tanto de manera individual como de manera grupal, resuelve un mini examen del capítulo. Se continúa con este ciclo para todos los capítulos del curso hasta la finalización del mismo. En lo que respecta a la población, muestra y variables de estudio, en el estudio la variable dependiente es el desempeño académico. La población consiste en 588 postulantes registrados en el curso intensivo año 2020 en el área de ciencias e ingeniería. De estos, 258 estaban incluidos en aprendizaje activo y los otros 300 en la modalidad tradicional. Aprobaron en total 309 estudiantes, 131 de modalidad tradicional y 178 de aprendizaje activo. Sin embargo, solo 287 de los que aprobaron se registraron en el primer periodo académico de la universidad. Por eso la muestra incluye 287 estudiantes, 162 que atendieron el curso con aprendizaje activo y 125 en modalidad tradicional. En esta primera tabla que se visualiza se puede notar las 9 variables independientes, 2 demográficas, sexo y edad, y 7 académicas, modalidad de estudio, nota promedio de la materia de cálculo de una variable, nota promedio de la materia física, número de créditos aprobados, número de materias reprobadas, promedio general de admisiones y promedio general universitario.
En la tabla inferior pueden notar la escala para las categorías de rendimiento académico. Consideramos un rendimiento alto con notas entre 80 y 100 puntos, rendimiento promedio con calificaciones entre 65 y 80, rendimiento bajo con promedios entre 0 y 65. Aquí es importante y relevante observar que el 25% de los estudiantes con rendimiento alto tomaron aprendizaje activo, mientras que solo el 11% con rendimiento alto lo hicieron con modalidad tradicional. En contraste con el rendimiento bajo, en donde el 18.4% pertenecen a la modalidad tradicional y solo el 9% pertenece a la modalidad de aprendizaje activo. En lo que respecta a la metodología, en lo que tiene que ver con los instrumentos de recolección de data, estos fueron el sistema académico de admisiones y el sistema académico de la universidad. La data fue procesada en el software R. La primera parte desarrolla técnicas descriptivas e inferenciales para análisis univariado y en la segunda parte se construye el modelo de regresión logística multinomial, que tiene 3 categorías bien definidas: rendimiento académico alto, medio y bajo, siendo la categoría de referencia el rendimiento académico alto. Los hallazgos para esta presentación están divididos en 2 partes. Primero, los hallazgos referentes al trabajo que tiene que ver con la primera parte, análisis estadístico univariado. En esta tabla que se visualiza en este momento, ustedes pueden observar las principales medidas para cada una de las variables cuantitativas, como son mínimo, mediana, promedio, máximo, moda, desviación estándar, índice de asimetría y kurtosis. De esta información es relevante apuntar los siguientes hallazgos. Existe una significante dispersión de las notas promedios de las materias cálculo de una variable física con respecto a su media. Las variables edad, promedio de admisiones y número de materias reprobadas poseen asimetría positiva, es decir, la cola de la distribución apunta a la derecha. Las variables edad, nota de cálculo de una variable, nota de física, presentan una marcada desviación de la normalidad. Las variables promedio universitario, número de créditos aprobados, nota promedio de cálculo de una variable y nota promedio de física tienen asimetría negativa. Las variables edad, promedio universitario, nota de cálculo de una variable, nota de física y número de materias reprobadas poseen una distribución leptocúrtica, o sea, concentran gran cantidad de datos alrededor de la media. Las variables promedio de admisiones y número de créditos aprobados presentan distribución en cambio platicúrtica, es decir, concentran una baja cantidad de datos alrededor de la media. En cuanto tiene que ver con las correlaciones, la variable edad muestra una correlación negativa con todas las variables, menos con la variable número de materias reprobadas. Eso significa que mientras mayor es el estudiante, mayor es el número de materias reprobadas. La variable promedio universitario muestra una correlación también negativa con las variables edad y número de materias reprobadas. Esto quiere decir que mientras mayor es el promedio universitario, menor es la edad del estudiante y menor es el número de materias reprobadas. En las dos primeras gráficas de esta lámina, podemos observar los porcentajes de rendimiento académico por categoría para cada modalidad de enseñanza-aprendizaje. Se puede notar que es predominante la de aprendizaje activo, especialmente en la categoría alta con más estudiantes y en la categoría baja con menos estudiantes. En la parte derecha podemos observar un gráfico que resulta de la aplicación de la prueba t-test realizada para comparar los valores promedios de las variables en los grupos considerados para este estudio. Y resultó que sí existe diferencia significativa entre los valores de nota promedio de las materias cálculo de una variable física y para los valores promedios del resto de las variables, resultando ser siempre favorable para la modalidad de aprendizaje activo. En este caso les muestro un ejemplo gráfico para la variable del número de créditos aprobados donde se puede notar lo que hemos mencionado. En lo que tiene que ver con los hallazgos para el tema de la investigación en lo que respecta a la construcción del modelo de regresión logística multinomial, en lo que corresponde al modelo generalizado, ustedes pueden notar que realizada la prueba Z de 2 colas, obtenemos los respectivos valores para la desvianza residual, criterio de información de Akaike, criterio de información bayesiana y el negativo de 2 veces el logaritmo de Likelihood. Hemos obtenido valores de pseudo R cuadrado bastante aceptables, tanto para McFadden, Cox-Higdale y Nagelkerke, de tal forma que se explica un alto porcentaje de la varianza. El porcentaje global de clasificación fue del 85.7%. Además, resultaron ser estadísticamente no significativas las variables número de créditos aprobados, nota promedio de la materia de cálculo de una variable, nota promedio de admisiones y el sexo. Sin considerar las variables no significativas, se establece la construcción del modelo ajustado, en el cual se pueden notar mejorías en el A y C y el B y C,
y el porcentaje global de clasificación asciende al 86.8%. Y también se muestra en la matriz de confusión respectiva, donde como por ejemplo se puede notar que para el rendimiento académico alto, de 49 observaciones, 39 encajan correctamente. Para las categorías media y baja de rendimiento académico se obtuvo que todas las variables resultaron ser estadísticamente significativas. En esta lámina podemos observar los valores predichos y observados para las 5 primeras observaciones de la muestra. Además, al hallar los residuos de Pearson y de la desvianza, fue posible verificar que no existen residuos significativos. Es decir, no hay valores de residuos que en valor absoluto sean mayores que 2. Ahí mismo se puede observar la tabla de resultados de los parámetros estimados para el modelo ajustado, donde se puede notar que la variable modalidad es predominante. De tal forma que, por ejemplo, la probabilidad de pertenecer a la categoría baja del rendimiento académico es 5.21 veces más grande que la de pertenecer a la categoría alta si el estudiante atendió el curso de admisión en modalidad tradicional, comparado que si lo hubiera hecho en aprendizaje activo. Con base en los resultados obtenidos, se establecieron estas ecuaciones, tanto para la relación del logaritmo natural de la probabilidad de pertenecer a la categoría media con respecto a la de referencia y del logaritmo natural de la relación de probabilidad de pertenecer a la categoría baja con respecto a la categoría de referencia. Con la respectiva manipulación algebraica podemos obtener la probabilidad de pertenecer a cada una de las categorías de rendimiento académico, cumpliéndose siempre que la probabilidad de pertenecer a la categoría alta más la probabilidad de pertenecer a la categoría media, más la probabilidad de pertenecer a la categoría baja, deben dar como resultado, obviamente, la unidad. Para cumplir con el requerimiento de que el modelo resulte válido o no, se procedió a realizar el método de la validación cruzada, particionando la data en la relación típica 60-40, en data de entrenamiento y data de prueba, respectivamente, teniendo 178 observaciones para entrenamiento y 109 para prueba. Resultaron ser estadísticamente no significativas las variables número de crédito aprobado, nota de cálculo de una variable y el sexo del postulante y el estudiante. De tal forma que el modelo ajustado para la data de entrenamientos fue obtenido sin considerar estas variables y alcanzándose los resultados de desvianza residual, AIC y pseudo cuadrado que se muestran en la lámina. Y por lo tanto un porcentaje de clasificación global bastante bueno, del 84.8%. Para las categorías media y baja de rendimiento académico, que no son las de referencia, todas las variables utilizadas resultaron ser estadísticamente significativas. Y finalmente, para el conjunto de datos de prueba, se obtuvo un porcentaje de clasificación global casi del 80%. Y también se puede visualizar la respectiva matriz de confusión obtenida, con lo cual se puede concluir que este modelo se ajusta muy bien a los datos y que es válido para cualquier conjunto de datos que no sea el utilizado en la investigación. Finalmente voy a proceder a realizar la discusión de los resultados obtenidos. Y es relevante indicar, por ejemplo, que en lo que se refiere a la categoría alta de rendimiento académico, esta tiene más estudiantes que atendieron el curso de admisión en aprendizaje activo, mientras que la categoría baja tiene más estudiantes que lo hicieron con la modalidad tradicional, lo cual ratifica el hecho de que hay predominancia en eficacia en lo que tiene que ver con el modelo de aprendizaje activo. La comparación realizada de las medias de las variables para los dos grupos de modalidad de estudio muestra una evidencia suficiente como para poder considerar que sí existe diferencia entre los valores promedios de las variables de estudio y siempre en favor de la modalidad de aprendizaje activo. En el modelo ajustado, las variables modalidad y número de materias repetidas fueron predominantes. El modelo de regresión logística multinomial ajustado tiene mejores índices que el modelo nulo y el modelo generalizado respectivamente, produciendo una apreciable tasa de clasificación del 86.8%. Con base en la tasa de clasificaciones calculadas correctas a través del proceso de validación cruzada, incluyendo el manejo del proceso con datos de entrenamiento y prueba y la ausencia de valores influyentes y residuos, se puede concluir que el modelo ajustado no adolece de falta de ajuste ni tampoco de problemas de sobreajuste. Y finalmente, en virtud de los resultados obtenidos en la investigación, se pueden inferir interesantes implicaciones para la educación superior en el Ecuador. La posibilidad de incrementar el rendimiento académico del estudiante, la posibilidad de incrementar la tasa de entrada de los postulantes al SPOL,
y el predominante rol de la modalidad de aprendizaje activo en el sistema de admisión y en el primer año de la carrera universitaria. Por lo tanto, esta investigación puede servir como base para replantear las políticas de admisión incluso en otras universidades públicas del país. Con esto doy fin a mi presentación. Espero que haya sido del agrado de ustedes y les agradezco muchísimo. Aquí están mis datos para cualquier tipo de consulta o contacto para posteriores investigaciones al respecto o para cualquier consulta de la misma. Muchas gracias.